Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo llamado Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió a preguntarles: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? Y ellos repitieron: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, detuvieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Por esto, el discípulo, conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: No, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los empleados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿No te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer,
los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles, les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. los judíos contestaron, Pero los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? le contestó Pilato, ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. le preguntó entonces Pilato. ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? todos volvieron a gritar, A ese no, suelta a Barrabás. y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color púrpura. Luego se acercaron a él diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, Miren, voy a sacarlo para que se den cuenta que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color púrpura. Pilato dijo, Ahí tienen al hombre. cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, Llévenselo, entonces, y crucifíquenlo ustedes, porque lo que es yo, no encuentro en él ningún delito. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, ¿Es que no vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? entonces Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron, Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gábata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, Ahí tienen a su rey. pero ellos gritaron. ¡Muera! ¡Muera! ¡Crucifícalo! Pilato les preguntó,
¿acaso le voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: No escribas Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito queda. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echémosla a la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron entre sí mi ropa y echaron mi túnica a la suerte. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino avinagrado. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino avinagrado y dijo: Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo, pues precisamente aquel día de reposo era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca
y porque ya iba a empezar el día de reposo de los judíos. Estamos llegando al momento más doloroso, quizás pensando humanamente en el sacrificio de Jesucristo, un hombre santo que no cometió pecado alguno, que era el mismo Dios que esperaban con ansia los de su pueblo y que no tuvieron la gracia para darse cuenta que el Verbo se había hecho carne y estaba habitando entre nosotros. Y aunque Jesucristo habló con parábolas, exhortó, llamó a conversión fuertemente, mostró su misericordia y sobre todo su poder, pese a todo, su pueblo tenía cegados los ojos y no se dieron cuenta que era el Mesías que por tantos siglos habían esperado. Gracias a esa ceguera es que nosotros hoy podemos llamarnos cristianos. Pero esta palabra y esta vigilia y esta cuaresma que nos ha tocado vivir de una forma tan especial es un momento privilegiado para que pensemos si realmente somos cristianos, si seguimos a Jesús o si seguimos nuestros propios criterios. El Espíritu Santo no ha dejado de actuar a lo largo de los siglos en su iglesia y ha ido siempre renovando la fe de sus hijos, como sucede siempre, de crisis en crisis. Así fue la caída del Imperio Romano, que gracias a la muerte de los cristianos resurgió el cristianismo con más fuerza y más poder. En la Edad Media, con la caza de brujas, resurgió el cristianismo con más fuerza y más poder. En el Renacimiento, cuando parecía que nuevamente el paganismo se empoderaba de la civilización con además una cultura esplendorosa en la arquitectura, en las artes, en todo. Y sin embargo, en algún momento cuando viene la crisis, ¿quiénes son los que salvan a la humanidad? Los cristianos, su oración, su sufrimiento, la persecución. Y así ha sido hasta nuestros tiempos. Y esta pandemia que ha venido en nuestra ayuda y a la ayuda del mundo entero, nos obliga a estar dentro de nuestras casas para que podamos también entrar en esta morada interior que el Señor quiere que entremos para poder meditar este misterio extraordinario que es el nacimiento, la vida, la pasión, la muerte de Jesucristo. Y por lo general, en el tiempo que llevo de presbítero, que no es mucho, son solo 26 años, a mí me ha impresionado ver cómo la Semana Santa se celebra hasta mañana. La gente venía en masas a la iglesia desde el jueves, el viernes, los ejercicios espirituales en la mañana, las charlas, el Vía Crucis, así, montones y montones de gente. No digamos el sábado, visitar el monumento que se hacía, donde llegaba la gente, me acuerdo, me preocupaba ver cómo venía gente que nunca había visto en la parroquia cuando fui párroco, por ejemplo, y venían y con algodoncitos con aceite frotaban en el sepulcro y después se lo metían al bolsillo como si estuviesen santificados, no sé lo que hacían, o frotaban unos cuadritos encima, ¿no?, de una religiosidad tremenda. ¿Cuántas veces hay gente que dice, yo soy muy cristiano, sí, qué maravilla? ¿Vienes a misa? No, padre, no vengo, no tengo tiempo. Ah, bueno, ¿y tu señora viene? No estoy casado, padre. Y eres muy cristiano. Y no digamos los que sí vienen a misa, los que sí participan en la iglesia y que sin embargo muchas veces ni siquiera han leído los documentos del Concilio Vaticano II. El Señor, con el Concilio Vaticano II, como decía San Juan 23, provocó un ayornamiento en la iglesia. Y desde entonces los papas están pidiendo, sobre todo Benedicto lo dijo, revisen las pastorales en vuestras parroquias y aunque sea con dolor del alma, saquen todo aquello que ya no sirve, pero nos cuesta entender. Y seguimos con nuestras prácticas y nuestras costumbres y no le abrimos las puertas al Señor para las nuevas realidades
que son las que van a llevar al hombre, al cristiano, a un nuevo encuentro con Jesucristo. Y hoy, en nuestras casas, con esta imposibilidad de salir, de ir a la playa, de tomar vacaciones de Semana Santa, el Señor nos está dando la gracia de poder meditar en esta maravilla del amor de Dios que hoy se hace más presente que nunca. Dios hecho hombre, que sufrió como un hombre cualquiera, cuando llegó el momento de aceptar la voluntad de Dios, después de haber pedido con ruegos, súplicas y derramando lágrimas de sangre, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, fue como un cordero manso al matadero, por amor a ti, por amor a mí. En una homilía antigua se habla de que en este momento la tierra se oscurece, se ensombrece y el mundo sufre de dolor, porque Dios ha muerto. Y cuando yo veo cómo en la vida esta Semana Santa se vivía tan livianamente, yo bendigo a Dios por esta pandemia, que nos permite entrar en nuestro interior para meditar este amor inmenso, prácticamente incomprensible a la razón humana de Dios hacia el hombre. Dios ha muerto, y ha muerto por amor, y está muerto, y mañana será un día sin Dios. Pero si nos quedamos ahí, vamos a hacer lo mismo que hace la religiosidad natural. La Semana Santa se celebra hasta el sábado. Y nos olvidamos de lo fundamental, que es la resurrección del Señor. Por esta muerte, por este sufrimiento, por esta pasión, Dios destruyó nuestra muerte. Dios nos da la posibilidad de regenerar nuestra naturaleza y salir de esta naturaleza carnal que tenemos por Adán y de este pecado que hemos heredado por el pecado de Adán, para poder entrar en este hombre espiritual, dejar que el Espíritu de Dios nos penetre para poder ser hombres nuevos, creadores de la historia, como dice el canto. Hombres libres que liberan, hombres vivos que dan la vida, conocedores y experimentadores de una verdad que es la vida eterna, que si el mundo la conociera, muy distinto sería el cantar del mundo. Y esa es nuestra misión. Y no somos muchos. A veces tenemos la idea de que todo el mundo es cristiano, y no es verdad. La iglesia cristiana, la iglesia católica, es pequeñísima al lado del mundo, del paganismo. Y sin embargo, este pequeño resto tiene esta misión de llevar la vida a los hombres, para que podamos decir verdaderamente ha resucitado, para que viendo la cruz podamos ver en él el árbol de la vida, como dice esa homilía maravillosa de Melitón de Sardes, que dice: la cruz gloriosa del Señor crucificado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco. Es el lecho de amor donde nos ha desposado el Señor. Es la columna de la tierra. Aquí están nuestras raíces, pero nuestra cabeza, su cima, toca el cielo. Y en los brazos abiertos del Señor están abiertos con todo el sufrimiento nuestro para acogernos después en sus brazos, tal como María acogió a su hijo cuando lo bajaron de la cruz. Yo los invito a pedirle al Señor que renueve nuestra fe desde lo más profundo de nuestro ser,
que despierte en nosotros el anhelo de conocer más profundamente a su iglesia y de conocer más profundamente a nuestro Señor, de llegar a ser realmente uno con Él, para que podamos cumplir con la misión para la cual Dios nos ha escogido. Y no nos miremos a nosotros, porque no es en nuestras fuerzas. Una de las grandes cosas del Concilio Vaticano II es que el compromiso y el debemos y el tenemos desapareció y entró la gratuidad de Dios. Lo único que tenemos que hacer, si es que hay que decir tenemos, es abrirnos a la acción de Dios y dejar que Dios, nuestro Padre que nos ama, nos conduzca desde cero, como a niños, por el camino de la verdad y la vida, para ser agentes de verdad y de vida para todos, para que podamos romper nuestros esquemas viejos, para que podamos abrirnos a esta realidad maravillosa y floreciente de la Iglesia, que incluso hoy no es tan aceptada, de todas las nuevas realidades del Concilio Vaticano II, y que son las que en definitiva van a salvar al mundo. Hay tantas realidades que no conocemos y que sin embargo son las que le están dando vida a la Iglesia. Por eso yo los invito, aprovechemos hoy, mañana, de reflexionar, de ver cómo estoy yo frente a esta realidad, Señor. ¿Realmente lo vivo, tu pasión, tu muerte, de una forma sentimental, o realmente me está tocando en mi corazón y quiero estar crucificado contigo para poder resucitar contigo? Yo los invito a que se unan en una oración conmigo ahora, pidiéndole a Dios esta gracia. Padre Celestial, tú que te conmoviste al ver al hombre perdido y que pese a que nunca hemos hecho tu voluntad, tú te hiciste hombre para enseñarnos el camino de la vida, te pedimos humildemente tu gracia para que entres en nuestros corazones, para que se haga efectiva la gracia del bautismo que hemos recibido y podamos conocerte de una forma nueva, poder mirar con tus ojos la realidad del mundo, poder mirarnos unos a otros como tú nos ves, y que como niños confiados de tu mano podamos cumplir con la misión para la cual tú nos llamaste a formar parte de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre Santo, por el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien nada nos niegas, por Él, que dio su vida para que nosotros recuperáramos la vida que hemos perdido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.